Esto sucedió en 2008. Yo tenía 19 años y vivía con mis padres y mi hermana. Recuerdo que mi padre acababa de conseguir televisión por cable y estaba muy emocionado, pero solo el televisor de la sala podía usar el decodificador y yo realmente quería poner cable en mi habitación, sin tener que pagar por una nueva caja, por supuesto. Así que mi papá un día salió y me compró un transmisor receptor AB. Básicamente era un hardware de 2 piezas, en el que se conectaba a una pequeña caja en la televisión, y así podía obtener cable a través de una señal inalámbrica. Así que un sábado en la mañana decidí conectarlo. Esta es la foto del receptor. La tomé cuando todo esto ya había pasado y quería contarle la historia a un amigo. En fin, mi hermana menor, que tenía entonces 16 años, era la única persona que estaba en casa en ese momento. Estaba arriba en su habitación. Mi habitación estaba abajo. Abrí la caja y la conecté. Al principio la señal iba y venía, hasta que finalmente obtuve algo. Aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse un poco como película de terror. Recuerdo haber sentido mucha emoción por haberlo logrado. Una imagen borrosa comenzó a mostrarse en la pantalla, pero entonces recordé que el decodificador de cable no estaba encendido, y me pregunté, ¿de dónde demonios está recibiendo esta señal? Estaba pensando en eso cuando repentinamente la imagen difusa se volvió clara y vi una cama. Tomé esta fotografía con mi cámara. Al principio pensé que era mi propia cama, así que corrí escaleras arriba para decirle a mi hermana y estaba absolutamente aterrado. Le dije que bajase y echara un vistazo. Ella bajó y ambos nos dimos cuenta de que esa no era mi cama. No sabíamos de quién era o cómo es que el televisor estaba recibiendo esa señal. Obviamente el receptor estaba recogiendo la señal de una cámara de seguridad, pero ¿de quién y para qué era? Eso no lo sabíamos. Finalmente mis padres llegaron a casa, les mostré lo que ocurría y llegamos a la conclusión de que tendría que ser de algún vecino cercano, y luego vimos en la pantalla cómo alguien entraba en esa habitación. Mi papá lo reconoció como uno de nuestros vecinos y aún no sabíamos para qué era esa cámara, pero asumimos que tenía algo que ver con una infidelidad. O él o su esposa habían preparado todo para mirar al otro y obtener pruebas de si alguien estaba siendo infiel. Al menos eso fue lo que pensamos, aunque también estaba la posibilidad de que la hubieran colocado ahí para grabarse teniendo sexo. Me conecté a esta señal durante más de una semana, pero después de unos días la novedad se disipó, además de que no logré ver nada interesante. Me sentía bastante extraño al verlo, sabía que estaba mal, pero no podía evitar la curiosidad. Tiempo después me di cuenta de que nuestros vecinos estaban haciendo una serie de mejoras en su casa, así que había muchos trabajadores en el lugar, prácticamente todo el día. Una tarde, curioseando en esa señal, vi a un hombre entrar en la habitación. Era el fontanero que había estado ahí regularmente para las renovaciones. No pensé nada malo hasta que él comenzó a abrir los cajones. Llamé a mi madre, la única persona en ese momento que estaba en casa, y comenzamos a mirarlo. Vimos cómo él sacó varias prendas íntimas de los cajones y comenzó a olerlos, haciendo toda esa mierda espeluznante. Al principio pensamos que los vecinos tal vez sospechaban de él y de su conducta extraña, y habían puesto la cámara para tener evidencia, pero lo que ocurrió después nos heló la sangre. Lentamente el hombre volteó hacia la cámara y comenzó a caminar hacia ella. Miró justo debajo del lente, y entonces estábamos convencidos de que él sabía que estábamos mirando. Mamá inmediatamente llamó a mi papá. Yo seguí ahí mirando y le dije a mi mamá que no creía que el hombre supiera que estábamos ahí, pero definitivamente él era quien había puesto la cámara. Papá llegó a casa y entonces el fontanero se había ido. Mi padre se acercó a los vecinos para decirles lo que habíamos visto. Mi mamá quería quedarse completamente fuera de eso, estaba aterrorizada, así que no quiso salir. Cuando le contamos a los vecinos lo que había pasado, ellos no tenían ni idea de lo que estábamos hablando. Le permitieron a mi papá subir a su habitación y él localizó la cámara. Estaba camuflada en un termostato instalado en la pared. El fontanero lo había instalado ahí. Los vecinos, completamente aterrados, llamaron a la policía. Se realizó una investigación y durante la próxima semana más o menos no escuchamos absolutamente nada al respecto. Pero aún así por mucho tiempo mi familia y yo estuvimos muy paranoicos. Era espeluznante pensar que podíamos tener algo así, una cámara escondida en nuestra propia casa. Después de un par de semanas, mi madre estaba hablando con la vecina y le preguntó qué había pasado con todo eso.
La vecina le dijo que la policía descubrió que por las noches el fontanero venía a nuestra calle y se estacionaba en su automóvil con los vidrios arriba, mientras los espiaba desde su computadora portátil. Todavía me asusta la idea de ese espeluznante plomero sentado allí fuera con su computadora, mirando a mis vecinos con una cámara oculta. Estaba conduciendo a casa, cruzando una carretera en la que nunca antes había estado. Encontré una librería en una pequeña área de descanso en el bosque. La librería en realidad era una casa, donde la parte de enfrente se había adaptado para funcionar como una tienda. Me detuve para ver si había libros de Stephen King, ya que en ese momento acababa de leer El Resplandor y estaba muy interesado en conocer más de la obra de este famoso escritor. Me recibió una mujer muy amable que con una gran sonrisa me ofreció un tazón de fruta y algo de té. Este lugar es increíble, pensé, mientras exploraba los estantes en busca de libros, comiendo fruta y bebiendo té. Me encontré con muchos libros geniales y pasé más tiempo ahí del que había planeado. Entonces la dueña volvió con más té. No, gracias, ha sido suficiente, le dije, pero ella siguió rellenando mi taza. También me dio brownies y galletas como postre. Es algo confuso para mí el recordar los detalles exactos, pero en algún momento ella cerró la tienda y me dijo que tomara el tiempo que quisiera mirando más libros. Mientras tanto, ella tomaría una ducha, al menos eso recuerdo que dijo. Eso me pareció un poco raro, pero seguí buscando libros, pues estaba muy entusiasmado por encontrar algo que realmente valiera la pena. Cuando había elegido los libros que compraría y estaba listo para pagar, tuve que recorrer toda la casa para encontrar a aquella mujer. Finalmente la encontré. Ella estaba en su habitación y estaba completamente desnuda. Sé que al escuchar esto, muchos pensarán que esta situación era excitante, pero no lo era en lo más mínimo. Esta mujer tenía la edad de mi abuela y había estado contándome cómo yo le recordaba a sus nietos. Además, en una pequeña televisión que estaba frente a ella, se estaba reproduciendo un video bastante grotesco de la pornografía más enferma que vi en mi vida. En ese momento ella me invitó a entrar a la habitación y yo simplemente me alejé de ahí y salí de la tienda dejando los libros tirados en el recibidor. Al salir, noté que estaba mareado y de pronto vi a un camión de bomberos pasar por la carretera a toda velocidad y con las sirenas encendidas. A lo lejos pude ver un resplandor rojo que lograba sobresalir de entre los árboles. Además, vi que las estrellas estaban cubiertas de humo. Y entonces noté a un hombre frente a mí. Estaba vestido de color negro y montaba un caballo de ojos rojos. El hombre me miró directamente, sacó una especie de trozo de madera de su boca y dijo: «La ciudad está en llamas». En ese punto estaba seriamente confundido. Me di cuenta de que estaba alucinando, estaba completamente drogado. Apenas si podía mantenerme en pie, así que como pude volví a mi automóvil y conduje hasta mi casa. No sé cómo es que logré abrirme paso entre caminos serpenteantes en altos acantilados sobre el océano. No puedo creer que haya llegado a casa vivo, pero afortunadamente así fue. Una vez que el efecto de lo que sea que me hayan dado se había desvanecido, me di cuenta de que había pasado al menos unas 4 horas en aquella extraña librería. Probablemente la experiencia más extraña que he tenido fue en la universidad. Estudié psicología y en una ocasión para una clase, el profesor llevó a una mujer voluntaria para una sesión de hipnoterapia. La mujer se había sometido a una cirugía años atrás y había despertado en medio de la operación por un error de los médicos. Estaba bajo el efecto de los relajantes musculares, por lo que no podía moverse, pero podía sentirlo todo. El cirujano no sabía que estaba despierta, así que practicó la cirugía normalmente, mientras ella no podía moverse ni hablar.
Para la clase, nosotros estábamos detrás de un espejo doble, para que ella se sintiera en un espacio seguro y privado, mientras nosotros observábamos todo y tomábamos notas en el proceso. El profesor nos explicó que la mujer había suprimido el recuerdo de la cirugía, pero había desarrollado una ansiedad terrible y un trastorno de estrés postraumático. Cuando fue sometida a la hipnosis, su memoria reprimida de la cirugía volvió, y la pobre mujer comenzó a gritar horriblemente mientras nosotros seguíamos observando totalmente consternados. Dejen de cortarme por favor», gritaba, al mismo tiempo que apretaba sus manos en el abdomen, rasgándolo con sus uñas hasta sangrar, haciéndose daño ella misma una y otra vez, mientras nuestro profesor trataba de sacarla del trance. Algunos de mis compañeros salieron del aula y otros simplemente cerraron los ojos. Fue absolutamente horrible. La mente humana, sin duda, puede ser muy compleja, pero a veces también es totalmente espeluznante. Hace un par de años, mientras me encontraba navegando por Facebook, me topé con una publicación que, estoy seguro, la mayoría de ustedes han visto al menos una vez. Era alguien que estaba poniendo gatitos en adopción. Según explicaba la chica, había llegado una gatita callejera a su patio y había tenido a sus crías ahí, pero después simplemente se fue y no volvió, por lo que los pequeños se quedaron abandonados. Todo esto acompañado de imágenes e incluso un par de videos donde se mostraban los gatos. Le comenté a mi novio que quería adoptar uno, pues tenía ya un buen tiempo queriendo adoptar y esta parecía la oportunidad adecuada. Me puse en contacto con la chica y ella me dio las indicaciones para poder llegar a su casa. Tardamos un rato manejando hacia el lugar, pues estaba un tanto lejos de donde yo vivía, pero finalmente logramos llegar al lugar indicado. Pero fue ahí cuando comenzaron los problemas, pues la calle se veía abandonada, y aunque sí había casas a los lados de la misma, todas estas se veían en decadencia, como si nadie viviera en ellas desde hacía un buen tiempo. Llegamos finalmente al lugar en donde debería estar la casa de la chica, pero ahí solamente había un terreno baldío. Mi novio apenas había empezado a frenar su auto cuando de pronto aceleró rápidamente y al mismo tiempo comencé a escuchar una serie de golpes provenientes de diferentes direcciones, lo que me asustó y me hizo gritar. Al voltear alrededor pude ver cómo de entre las casas, la hierba alta y los restos de autos surgieron muchas personas que nos estaban lanzando piedras y cosas de metal. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo eso había sido tan solo una trampa, en la que las personas detrás tenían la intención de robarnos, o quizá algo peor. Mi novio me dijo mientras nos alejábamos de ahí que justo antes de detenerse por completo, logró ver a alguien escondiéndose entre las casas, y su instinto le dijo que debía salir de ahí ya mismo, pues estábamos en peligro. Mientras íbamos de regreso a casa, intenté abrir la conversación para tomar capturas e informar a las autoridades, pero ya para ese punto la publicación y el perfil habían sido eliminados. Aún así llamamos a la policía, aunque no sabemos qué fue lo que pasó después. Ocurrió hace 2 años. En ese tiempo, yo trabajaba para una empresa que se encargaba de llevar a cabo proyectos de remodelación sobre pisos de madera, alfombras y cosas similares. Mi trabajo era un tanto inusual, pues yo tenía que ir a las casas de las personas a medir el suelo. Normalmente visitaba entre 10 y 14 casas al día y me movía entre varias ciudades vecinas. En esa ocasión, llegué a la que sería la última casa de mi día, la cual estaba ubicada en el medio de la nada. Me encontraba exhausta y fastidiada, y después de un par de minutos tocando la puerta sin recibir respuesta, pensé en irme de ahí, pero justo en ese momento, un auto llegó y se estacionó. Era el cliente, un hombre de mediana edad, delgado, alto y que estaba quedando calvo. Vestía un traje de oficina normal y portaba una mochila con su computadora adentro, presumo. Él llegó disculpándose y me dejó entrar a la casa. El lugar estaba increíblemente impecable y organizado. Su decoración era minimalista y el sitio tenía un fuerte olor a productos de limpieza.
algo que en un inicio no me pareció extraño. También tenía 2 gatos que estaban descansando en la sala. Le dije que iba a comenzar a medir. Él accedió y se dirigió a su habitación. Unos minutos después, cuando yo iba a entrar a otro cuarto, hizo la primera cosa extraña. Dijo de pronto: «Vaya, mis gatos te adoran». Normalmente no les gustan los extraños. Sin embargo, los gatos estaban literalmente indiferentes a mi presencia. Estaban ahí recostados, observando de vez en cuando hacia donde yo estaba, pero en ningún momento se acercaron conmigo o interactuaron de alguna forma. Simplemente asentí con la cabeza y sonreí mientras seguía trabajando en mi iPad. Y entonces, él dijo otra cosa que esta vez me hizo sentir escalofríos. Me preguntó si a través de ese dispositivo mis jefes mantenían un registro de dónde estaba yo. De inmediato le respondí que sí, y que de hecho sabían perfectamente el tiempo que tomaban estas mediciones, por lo que si me tardaba demasiado, ellos lo iban a notar de inmediato. El tipo, con una sonrisa en su rostro, me respondió que la tecnología era simplemente increíble, a lo que yo asentí una vez más. Obviamente para este punto lo que yo quería era buscar la forma de salir tan pronto como me fuera posible, sin que él sospechara que yo estaba nerviosa. Al terminar con las mediciones, se acercó de nuevo a mí y me dijo: «Oh, lo había olvidado de agregar, pero hay unas modificaciones que quisiera hacer en las escaleras del sótano. ¿Podrías ayudarme con eso?». Le respondí que sí, pues a pesar de que intenté buscar rápidamente alguna excusa para decirle que no, simplemente no encontré nada lógico que no lo alertara. Me llevó hacia la puerta que daba con el sótano, y fue ahí cuando todas mis sospechas dejaron de ser eso y se convirtieron en una confirmación. Ese hombre no tenía planeado hacer algo con las escaleras, pues el tipo de estructura y la madera imposibilitarían dicha tarea. Créanme, trabajé el tiempo suficiente en eso como para saberlo. Mi corazón dio un vuelco y mi estómago se apretó con dolor. Estaba en peligro, no había duda de eso. Desafortunadamente estaba atrapada, tenía que hacer las mediciones y todavía tenía que mantener la postura y una expresión relajada mientras suprimía mis ganas de gritar y salir huyendo de ahí. Mientras bajaba y medía, él se paró en la puerta bloqueando la salida y preguntó otra vez sobre el dispositivo y si, a pesar de la poca recepción de la zona, mis superiores podían ubicarme. De nuevo respondí positivamente y seguí trabajando, aunque alcancé a levantar la mirada y noté en su rostro una sonrisa que me heló la sangre. En ese momento supe que iba a suceder una de 2 cosas: o me iba a dejar ir o me iba a empujar por las malditas escaleras. Contuve la respiración, puse una sonrisa en mi rostro en un intento de actuar para salir de esa situación y comencé a subir las escaleras. Todo lo que podía escuchar eran los latidos de mi corazón en mis oídos. Él seguía bloqueando la puerta sin sonreír esta vez. Cuando llegué al 5.º escalón desde la cima, lo sentí vacilar, lo que también me hizo vacilar a mí. Para mi absoluta sorpresa y alivio, después de unos segundos, simplemente se hizo a un lado. Mientras caminaba hacia la puerta frontal, me preguntó si no iba a darle una golosina a sus gatos, pues ellos me habían demostrado mucho afecto. Tomó una bolsa de la mesa y la extendió hacia mí. Yo, con la sonrisa todavía en mi rostro, tomé las golosinas, se las di y después salí de la forma más tranquila y a la vez la más rápida que pude. Aunque estoy segura de que tan solo cuando crucé la puerta, prácticamente comencé a correr hacia mi auto. En el momento en el que salí de su camino de entrada, tuve el ataque de pánico más intenso de mi vida y me solté a llorar. Traté de llamar a mi jefe, pero estaba en una zona muerta. Ni siquiera las llamadas de emergencia funcionaban ahí. La realidad era que mi jefe no se habría dado cuenta de mi ausencia hasta el día siguiente, y aunque eventualmente habrían dado con la casa por estar en mi lista, para ese punto, probablemente ya hubiera sido demasiado tarde para mí. Esta experiencia me dejó un estrés postraumático que a la fecha sigue dejándome sin dormir algunas noches. Duré un par de meses más en ese empleo,
pero simplemente no pude más y renuncié. Cuando era pequeña y vivía en mi antiguo departamento, mi madre se hizo amiga de la vecina de la planta baja y a menudo nos invitaba a tomar el té, y ella siempre estaba sola. Pasaron unas semanas sin que mi madre o yo escucháramos algo acerca de esta vecina, así que ambas bajamos las escaleras y llamamos a su puerta. Fue como en una de esas películas de terror, cuando golpeas a la puerta y esta comienza a abrirse sola lentamente, como si llevara así un buen tiempo. Entramos y la encontramos en la bañera, totalmente cubierta de sangre, y el olor era bastante desagradable. Aparentemente, la novia de la dama la dejó, y ella no pudo soportar el dolor. La forma en que mi madre me consoló fue simplemente decirme que ella había sido nuestra amiga y que habíamos sido muy buenas con ella. Así que podía dormir tranquila, porque su esencia espiritual no iba a molestarnos. Yo le dije gracias a mi madre, aunque eso no me consoló del todo, ya que no creo en fantasmas, pero la imagen de esa mujer muerta no la podré borrar nunca de mi mente. Hace unos años me encontraba visitando a mi novia, justo después de que ella se había mudado a la ciudad de Nueva York. Pasamos un fin de semana maravilloso, que lamentablemente había llegado a su fin. Esa noche nos encontrábamos dentro del metro, viajando hacia la parada donde ella bajaría para ir a su casa. Yo avanzaría un par de estaciones más para llegar a la central de autobuses. El metro se detuvo y ella se puso de pie. Nos despedimos y caminó hacia afuera del vagón. Mientras lo hacía, un hombre alto y corpulento también se levantó y caminó detrás de ella. Ella se quedó de pie unos segundos, despidiéndose de mí con un gesto en su mano, y después se giró para caminar hacia las escaleras que la llevarían a la salida. El tipo, que se encontraba justo detrás de ella, volteó a verme fijamente, esbozó una horrible sonrisa mientras apuntaba a mi novia con su mano, y en silencio gesticuló algunas palabras que entendí perfectamente. Él dijo: «Voy a matarla». Al ver esto, me levanté corriendo de mi asiento, pero las puertas ya estaban cerradas para cuando llegué a ellas. Inmediatamente intenté llamar a la policía o a mi novia, pero mi teléfono no tenía señal. En la siguiente parada, salí corriendo del vagón y de la estación del metro. Llamé a mi novia y le pregunté si estaba bien y también si podía ver al sujeto de antes. Ella estaba bien, pero mi llamada la asustó bastante, así que le pedí que se quedara cerca de algún lugar donde hubiera mucha gente y con suficiente iluminación. Ella así lo hizo y llegué hasta donde ella estaba lo más rápido que pude. La acompañé hasta su casa esa noche y decidí quedarme ahí con ella hasta el día siguiente. Afortunadamente no volvimos a ver a ese tipo, pero sin duda, aquel encuentro fue bastante escalofriante. Mi mejor amigo y yo vivíamos juntos en un departamento. Estaba en el tercer piso de un edificio y pagábamos el alquiler a partes iguales. El área del armario junto a la puerta era donde guardábamos la caja de arena del gato. Quienes tengan gatos saben que esa arena, al menos la de buena calidad, elimina casi por completo los malos olores. Fue por eso que me extrañó mucho que durante aproximadamente una semana el olor era realmente insoportable e iba en aumento. Limpiamos el área con cloro y desinfectante, pero el mal olor no se iba. Buscamos residuos de heces por todo el departamento, pero fue en vano. Una tarde, mientras salía a comprar algunas cosas, noté que el olor a heces en realidad estaba en el pasillo. Eso me alegró. Alguien más tenía que lidiar con ese problema, pero no nosotros. Más o menos 2 horas después, mientras volvía a casa, recibí una llamada de mi amigo, diciéndome que el olor se había vuelto más insoportable.
así que llamó al propietario para levantar una queja. Le dije que llegaría de inmediato, y cuando arribé al edificio, el hombre de mantenimiento ya había rastreado el olor hasta un apartamento debajo del nuestro. Le pidió a mi amigo que fuera testigo de cómo él derribaba la puerta, ya que al llamar no había recibido respuesta del inquilino. El hombre rompió la puerta y ahí estaba nuestro vecino, un hombre de unos 60 años. Había estado muerto durante semanas, sentado en su sofá con una pijama vieja y llena de vómito amarillento. En su piso solo vivían él y un sujeto que nunca estaba en casa, así que nosotros, sus vecinos de arriba, fuimos los únicos que estuvimos oliéndolo durante semanas. Viajaba de noche por carretera. Eran como las 11 cuando mi teléfono comenzó a sonar. Yo tenía un familiar en el hospital en ese momento, así que supuse que la llamada podrían ser malas noticias. Nunca he sido alguien muy responsable, por decirlo de alguna manera, pero hasta yo estoy consciente de que conducir y hablar por teléfono no es una muy buena idea. Así que me detuve en un área de descanso por la que justo estaba pasando para poder responder. Estaba tratando de devolver la llamada cuando de repente apareció un tipo frente a mi ventana. Era un sujeto de entre 40 y 50 años, muy grande, con barba y una chamarra como de leñador. Abrí un poco la puerta y él solo me dijo: «Tu coche tiene una fuga de agua». Yo estaba más preocupado por la llamada, así que solo le dije gracias y volví a cerrar la puerta. El sujeto permaneció ahí, fuera de mi puerta, de pie sin decir nada. Creo que estaba esperando a que yo saliera. Sin embargo, pude devolver la llamada y lamentablemente era lo que me esperaba. Mi madre me dio la noticia de que mi familiar había fallecido en el hospital. Lo único en lo que pude pensar en ese momento fue en llegar cuanto antes a la ciudad para acompañar a mi familia. Encendí el auto y comencé a retroceder para reincorporarme a la carretera. Y fue ahí cuando noté que debajo de mi coche no había ninguna mancha de agua, ni una sola gota. Me asusté bastante y solo aceleré alejándome en la carretera. Al mirar por el retrovisor, noté que este sujeto solo se quedaba ahí parado, viendo cómo me alejaba. Y también reparé en el hecho de que no había ningún otro coche ahí, además del mío. Solo ese tipo, solo en el área de descanso. Conozco a un tipo que estoy seguro es peligroso y quisiera poder hacer algo al respecto, pero lamentablemente, y para cómo funciona nuestro sistema, nadie va a poder detenerlo hasta que ya haya hecho algo. No diré su nombre y no diré el mío, ya que lamentablemente esta persona es de mi familia. Pero eso no me ha impedido tratar de hacer que lo arresten en varias ocasiones. Desde que éramos niños, ha tenido un comportamiento macabro. Jamás sintió remordimiento por lastimar animales indefensos. Una vez lo vi incendiar un gato, y también le gustaba capturar ranas para arrancarles las patas y después dejarlas dentro de frascos hasta que morían de calor o asfixia. Desde entonces me daba miedo. Actualmente tiene 24 años, y lo peor de todo es que lo contrataron como consejero en un campamento para niños pequeños. Una vez lo escuché hablar por teléfono con alguien acerca de cómo había estado charlando con una niña del campamento, hablando de rituales de sacrificio y cómo podían sacrificar ranas y otros animales pequeños juntos. Luego comenzó a contarle sobre cómo creía que esta niña estaba enamorada de él. Yo mismo llamé al campamento para informar anónimamente sobre esto y afortunadamente fue despedido. Sin embargo, como dije antes, legalmente no se le puede hacer nada, al menos no todavía. Ahora acaba de conseguir trabajo como conserje en una escuela primaria, y eso ha hecho que las alertas suenen a todo volumen en mi cabeza. De verdad espero que no pase, pero sé que uno de estos días podría hacerle algo a algún niño, y me llena de terror pensar que simplemente no podré hacer nada, y además yo estaría siendo cómplice de eso de alguna manera.
No me sorprendería para nada que este sujeto termine convirtiéndose en un jodido asesino serial. Mi madre y mi abuela siempre fueron extremadamente protectoras conmigo. Cuando era niño, crecí con la prohibición de visitar amigos o familiares, caminar por la calle, salir a la calle solo o incluso cocinar o conducir. Todo empeoró a medida que crecía. Quiero decir, tenía 19 años y mi madre me prohibió tener un trabajo. Ella me dijo que tenía todo lo que necesitaba ahí en casa y que no necesitaba dinero. Decidí que ya era suficiente, así que comencé a ahorrar un poco de dinero que me daban para la lavandería o la universidad, y tuve que esconderlo bien. Hice las maletas y un día intenté irme, pero mi madre, que era una mujer bastante grande, me derribó al suelo y me arrastró dentro con la ayuda de la abuela. Me quitaron mi teléfono y durmieron en la entrada de mi habitación para asegurarse de que no me escapara por la noche. A la mañana siguiente me llevaron a la iglesia para exorcizarme. Según ellas, los demonios me hacían comportarme así, y me tuvieron de rodillas por unas 3 horas. Dijeron que probablemente alguna zorra de la universidad me habría influenciado negativamente, así que decidieron que yo no estudiaría más. Eso fue el colmo de todo. Yo ni siquiera tenía novia, ni amigos, nunca los había tenido. Ese día entendí que estaba solo, nadie me ayudaría. Mi madre los convenció a todos de que yo estaba loco y que necesitaba ayuda. En mi segundo intento, unas semanas más tarde, conseguí un boleto de autobús, pero antes de abordar, uno de mis primos llegó y me llevó a la fuerza de regreso a casa en su automóvil. Mi primo me dijo que mi madre solo quería protegerme, que me estaba ayudando. Me mantuvieron aislado durante un año completo, antes de que pudiera obtener ayuda. Durante todo ese tiempo, algunos de mis parientes incluso estacionaban sus autos fuera de la casa, haciendo guardia durante el día y también por la noche para evitar que me fuera. Finalmente, con la ayuda de un excompañero de la universidad, con quien pude contactarme a escondidas, logré salir de la casa y de la ciudad. Desde entonces recibo mensajes a diario de mi madre y también de mi abuela, diciéndome que el diablo me ha corrompido y que necesito regresar con ellas. Dicen que están muriéndose sin mí. Un par de veces han tratado de entrar a mi cuenta de PayPal y de Facebook, pero afortunadamente no han logrado contactar conmigo. Crecí en un vecindario bastante decente, donde la mayoría de los niños nos conocíamos y jugábamos juntos. Además, todos asistíamos a la misma escuela. Los padres de familia también se conocían entre sí, así que nos daban bastante libertad para poder explorar una gran zona del lugar, ya que siempre había algún padre de familia vigilando a los niños. Claro que la única regla era volver a casa antes de que las luces de la calle se hubiesen encendido, y era algo que cumplíamos siempre al pie de la letra. Básicamente conocíamos a todo el mundo en el área, así que era muy fácil reconocer a los extraños, lo cual nos ayudaba a estar alertas y cuidarnos entre nosotros. Sin embargo, lo que estoy a punto de contarles ocurrió con alguien que vivía en el lugar. Era uno de mis vecinos que, de hecho, tenía su casa en la misma calle que yo. Se trataba de un tipo horrendo, ya algo viejo, que estaba en silla de ruedas. Era muy conocido por la gente, pues regularmente paseaba entre las calles en su silla, y realmente nadie le hablaba. Las únicas personas que a veces estaban con él eran un grupo de amigos que venían de otra parte de la ciudad. Desde que tengo memoria, ese tipo me daba muy mala espina. No era algo que pudiera explicar, simplemente me incomodaba mucho estar cerca de él, y cada vez que pasaba por donde él se encontraba, yo intentaba alejarme lo más que podía. Sinceramente, jamás me dio una razón para desconfiar de él, pero aún así, siempre sentí que algo estaba mal con ese sujeto. Un día, cuando mi hermana y yo teníamos 6 y 10 años respectivamente, estábamos montando nuestras bicicletas como solíamos hacerlo, cuando el tipo de la silla de ruedas se colocó a la mitad de la calle justo frente a nosotros. Mi instinto me dijo que algo estaba mal, así que disminuí la velocidad de mi bicicleta y le dije a mi hermana que se quedara cerca de mí.
Entonces el tipo se acercó a nosotros y nos dijo que necesitaba ayuda. Inmediatamente le dije que no podíamos ayudarlo, pero él siguió insistiendo. «Realmente necesito ayuda, por favor, ayúdenme», dijo. En ese momento le dije a mi hermana que pedaleara hacia la casa lo más rápido que pudiera. Ambos huimos de ahí inmediatamente. Entonces, cuando miré hacia atrás, vi que este tipo, con una horrible cara de enojo, se estaba levantando de su silla de ruedas para correr detrás de nosotros. Sentí como si un demonio nos persiguiera. Mi corazón latía muy fuerte y no podía respirar muy bien. Al llegar a casa, saltamos de nuestras bicicletas y corrimos al interior, contándole entre lágrimas a mi padre lo que acababa de suceder. Para cuando él salió a la calle, el tipo ya no estaba ahí. Mi padre y mi primo mayor fueron a la casa del sujeto, y según supe después, mi padre había llevado su pistola y le dijo al tipo que no volviera a acercarse a nosotros. Solo sé que poco tiempo después se mudó de ahí, pero aún así, tuvieron que pasar años antes de que yo pudiera volver a salir o dejar salir a mi hermana a la calle con toda tranquilidad. Cuando tenía 9 o 10 años, solía pasear por lugares poco poblados. Mi vecindario era bastante tranquilo y mi ciudad en general también, así que no era raro ver a niños jugando en terrenos baldíos y sitios alejados como las viejas vías del tren y casas abandonadas. En una ocasión, mientras andaba solo cerca de una vieja casa, vi a un hombre de pie en la puerta de la construcción. El tipo estaba muy flaco y parecía enfermo. Su mirada era rara, como si estuviese drogado o algo así. El tipo me vio y me dijo que me acercara. Yo, inocente o más bien estúpidamente, lo hice. Él me preguntó si vivía cerca de ahí y le dije que sí. Me preguntó a qué se dedicaba mi padre y le respondí que era médico. Entonces el hombre se apartó de la puerta y me dijo: «¿Sabes? No puedo ver muy bien. ¿Podrías darme mis gafas? Están aquí dentro sobre la mesa». Me asomé un poco al interior de la vivienda y entre la fría oscuridad solo vi una mesa podrida de madera y una vieja silla. Le pregunté al hombre por qué, si sabía exactamente dónde estaban sus gafas, no iba simplemente por ellas. Él entonces se quedó en silencio y levantó el brazo para tratar de tomarme del hombro. Yo retrocedí y comencé a correr de vuelta a mi casa muy asustado. El tipo corrió detrás de mí, pero se movía torpemente y tropezó. Nunca le contesto a mis padres, pues sabía que iban a darme un gran sermón. Pero aún así, nunca más volví a andar solo por aquel lugar. Aún me da escalofríos el pensar en lo que ese sujeto probablemente me hubiera hecho de no haber corrido. Esto que estoy a punto de relatar es sin duda alguna el secreto más grande de mi vida. Nadie en mi familia lo sabe, y mucho menos mis amigos. Por esta razón cambiaré algunos detalles en la historia con la intención de evitar que mi identidad pueda ser descubierta por ellos. Tras el divorcio de mis padres, cuando yo tenía 7 años de edad, mi mamá se mudó a otra ciudad conmigo. En ese lugar, que es bien conocido por tener una cultura muy apegada a la religión, era muy mal visto no asistir a la iglesia, por lo que mi mamá y yo comenzamos a asistir cada domingo. En una ocasión, cuando llevábamos ya algunos meses en ese lugar, mi mamá tuvo que trabajar todo el fin de semana, por lo que le pidió a una de las señoras de la iglesia que me llevara a la misa, ya que no quería que yo faltara también. Esta señora era una persona un tanto mayor, que a mí nunca me cayó bien, pues siempre que la escuchaba hablar era porque estaba criticando a alguien o estaba quejándose de algo, y en general me parecía alguien desagradable. Al día de hoy no entiendo qué es lo que hacía que mi mamá le hablara bien o hasta la considerara una amiga. En fin, mi mamá me dejó en su casa y la señora me dijo que podía ver la televisión mientras esperaba que se terminara de arreglar para poder irnos después. De pronto, escuché que la señora me estaba llamando. Le pregunté a la distancia qué pasaba, pero ella solamente me respondió que necesitaba ayuda, así que me acerqué a su habitación,
Toqué la puerta y después de no recibir una respuesta, la abrí con precaución. Pude ver entonces que la señora estaba a un lado de su cama buscando algo. Ella me dijo que un arete que se le había caído y que no podía encontrarlo, y me pidió ayuda para recuperar ese objeto. Sin embargo, apenas cuando me estaba acercando, ella me sujetó de la mano y me comenzó a decir que yo era un niño muy fuerte y educado y que también era muy atractivo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esa mujer estaba intentando abusar de mí. Ella me dijo que yo seguramente había tenido ya dudas sobre las niñas mientras intentaba quitarme la playera que tenía puesta, acariciando al mismo tiempo varias zonas de mi cuerpo. Yo estaba asustado y en un inicio el shock no me dejaba reaccionar, pero pronto intenté gritar, pues era claro para mí que me encontraba en peligro. Ella intentó callarme cubriendo mi boca mientras me seguía sujetando de una forma en la que me estaba lastimando el brazo. Y de pronto, todo se detuvo. Vi en su expresión que algo andaba mal, pero la verdad lo único en lo que pensaba era en escapar de ahí. Así que en cuanto me soltó yo salí corriendo, abrí la puerta frontal y comencé a llorar, sin saber muy bien a dónde ir o con quién ir. Después de un rato y al darme cuenta de que la mujer no me estaba persiguiendo, regresé a la casa con la intención de buscar un teléfono y marcarle a la policía. Pero entonces me di cuenta de que esa mujer estaba tendida en el suelo de su habitación. Estaba muerta. Llamé a la policía y después ellos lograron contactar a mi madre. La señora había tenido un infarto que le terminó quitando la vida. Yo nunca mencioné lo que realmente había pasado y solamente dije que la escuché quejándose y la había encontrado así. En un inicio no dije la verdad por miedo, aunque no sé realmente miedo a qué, pero con el paso del tiempo entendí que también oculté todo eso de mi mamá porque no quería hacerle daño, pues ella había pasado ya por muchas cosas durante el divorcio y no estaba en un buen momento de su vida. Como dije al inicio, este es el mayor secreto de mi vida. Y para este punto creo que lo mejor es simplemente llevarlo conmigo a la tumba, pues no veo cómo decirle la verdad a mi mamá o a cualquier otra persona pudiera tener algún beneficio. Tenía 13 años cuando esto pasó. Ese día había llegado a casa de la escuela. Tenía mucha sed, así que me dirigí a la cocina a tomar algo y me senté en la mesa, que estaba a tan solo unos metros de la puerta principal. De pronto, escuché la puerta de metal de nuestro patio abriéndose, la cual normalmente se encuentra cerrada, a excepción del lapso del tiempo en el que mi hermano mayor llega a casa, que es aproximadamente 1 hora después de que yo lo hago. Me levanté para ver quién había llegado y vi a un hombre caminando hacia la puerta de la casa. Era un señor de unos 60 años, que tenía el pelo corto y una barba blanca y larga. Portaba una playera de AC/DC, unos jeans rotos y lentes de sol. Recuerdo haber pensado de inmediato que se parecía a Santa Claus, o más bien, a una versión sucia y espeluznante de él. El tipo tocó la puerta de malla metálica en la entrada y me preguntó si mis padres estaban en casa. Nervioso, respondí que no, lo que provocó una sonrisa en su rostro. Me dijo entonces que él iba de casa en casa recolectando donaciones para los niños necesitados, y yo le dije que no tenía dinero conmigo. Me respondió que no había problema, pues también era común donar algunos juguetes viejos y que podía ir a buscar alguno en mi habitación. Accedí mientras buscaba la forma de llamar a mis padres o a mi hermano. Sin embargo, esto fue antes de que los celulares se popularizaran y el único teléfono de la casa estaba en la cocina. Mientras subía las escaleras, escuché que intentó empujar la puerta, pero no quise que él se diera cuenta de que lo escuché, así que solo seguí caminando. Al llegar a mi habitación, intenté pensar en algún plan, pero no se me ocurrió nada, así que después de unos minutos bajé, con la esperanza de que el Santa espeluznante se hubiera ido para ese momento, pero lamentablemente seguía ahí. Le dije que lo sentía mucho, pero que no había encontrado nada. Él dijo que estaba bien y que iba a regresar después.
Se dio la media vuelta y cruzó la calle, y observé desde la ventana de la cocina cómo estaba en la acera, mirando hacia la casa, como si estuviera buscando algo. Llamé a la policía de inmediato, pero ellos me dijeron que enviarían una patrulla a la zona, la cual nunca llegó. El tipo se quedó en ese lugar aproximadamente por 40 minutos, hasta que mi hermano y algunos de sus amigos finalmente llegaron a la casa. Cuando mi hermano entró al patio, el tipo simplemente se dio la media vuelta, se fue caminando y dio vuelta en la esquina para desaparecer después. Rápidamente le conté todo lo que había pasado a mi hermano, y juntos le contamos a mamá cuando llegó del trabajo, y ella llamó de nuevo a la policía, pero simplemente le dijeron que si lo volvíamos a ver, llamáramos de nuevo. Afortunadamente, el tipo nunca volvió a aparecer. Esto sucedió hace poco. Era medianoche. Estaba en la estación esperando que llegara mi tren, y había un tipo realmente alto, caminando en círculos con una maleta en la mano. Él me miró y comenzó a acercarse a mí. Mientras se acercaba, noté que estaba luchando por llevar la maleta, que estaba bastante pesada. También noté que algo estaba escurriendo de ella. Estaba filtrándose una especie de líquido, pero no era agua. Parecía aceite o algo más espeso. El tipo se acercó bastante a mí y percibí un olor extraño. Él me pidió que tomara la maleta. El tono de su voz era un poco agresivo y no parecía estar sobrio. Mirándolo de cerca, noté que estaba cubierto de tierra hasta la cara y tenía cortes en ambos brazos. Solo le dije, "Lo siento", y empecé a alejarme. Mi tren estaba llegando y el tipo me siguió, diciendo cosas que no pude entender del todo. Subí al tren, la puerta se cerró. Él se quedó afuera y comenzó a gritar algo. Estaba señalándome y el tren comenzó a avanzar lentamente. De repente el tipo golpeó la ventana en señal de frustración, con los ojos completamente fijos en mí. Los otros pasajeros comenzaron a mirar con extrañeza, y lo más raro fue que cuando el tren por fin tomó velocidad, pude ver cómo el sujeto volvía a caminar en círculos en la estación, tal como al principio. Hasta ahora no he vuelto a verlo, y no tengo ni idea de qué quería, o qué llevaba en aquella maleta. Hace no mucho tiempo, mientras platicaba con un viejo amigo de la infancia, él me contó que en una ocasión, cuando estábamos en tercer grado, él estaba caminando a casa desde la escuela, cuando dos hombres en una camioneta de color azul bajaron la ventanilla junto a él y le dijeron: «Hey, niño, ¿necesitas un aventón a casa?». Cuando él les dijo que no, uno de los tipos bajó de la camioneta y trató de atraparlo. Él logró correr hacia su casa y le contó a su madre lo ocurrido. Ella llamó a la policía y caminó con él hasta la parada de autobuses todos los días después de eso. Yo le conté que por la misma época, cuando uno de mis primos y yo deambulábamos por ahí, se acercó a nosotros una camioneta de color azul y uno de los dos chicos que estaban a bordo nos pidió que subiéramos a dar un paseo con ellos. Mi primo respondió que no y me dio instrucciones al oído para correr al patio trasero de un vecino y actuar como si viviéramos ahí. Así lo hicimos y una vez dentro nos escondimos bajo un auto destartalado. Uno de los chicos salió de la camioneta y fue hasta el patio para buscarnos. Estuvo ahí un par de minutos y se fue. Después de aquella conversación con mi amigo, he pasado las últimas noches investigando sobre algún caso de asesinos o secuestradores que se hubiera dado en el área donde crecimos durante la década de los 80s. Pero hasta ahora no he encontrado nada, aunque aún así, no he podido dejar de pensar en aquella camioneta de color azul y lo que pudiera habernos ocurrido, tanto a mi amigo como a mí, de no haber salido bien librados de aquella situación. Cuando era niño, íbamos cada año a unas cabañas de playa. Eran pequeñas y rústicas, con comodidades muy básicas.
No había televisión ni aire acondicionado, todo era bastante natural. Una pequeña tradición que teníamos mi madre y yo era tomar una taza de té caliente antes de ir a dormir. Una noche, mientras ya me estaba acomodando en la cama, mi madre fue a la cocina y tomó la tetera para llenarla, cuando con el rabillo del ojo la vi estremecerse y luego gritar con voz muy firme. «¿Qué estás haciendo ahí?», dijo mi madre. Yo giré completamente mi cabeza hacia la cocina y la vi mirando por la ventana. Ella retrocedió un poco y comenzó a gritar el nombre de mi padre. Él salió corriendo de la habitación de atrás al escuchar los gritos y apenas hizo una pausa para ver a mi madre apuntar con su dedo hacia afuera por la ventana. Mi padre salió de inmediato. Yo hice lo que él me había dicho siempre que hiciera en un caso así. Corrí hacia la habitación y me deslicé debajo de la cama de mis padres. Todavía recuerdo el olor a madera vieja en el piso y la sensación de mi oso de peluche, protegiéndome de lo que sea que estuviera pasando afuera. Recuerdo haber visto a mi hermano de 14 años seguir a mi padre fuera de la cabaña a toda velocidad. El resto de la historia es una combinación de lo que recuerdo haber escuchado y lo que mi familia posteriormente me contaría. Mi padre es un exsargento del ejército. Es un tipo rudo, así que se las arregló para atrapar al tipo que había estado mirando por la ventana de la cocina. Lo puso boca abajo en el suelo y mi hermano se quedó vigilando mientras mi madre corría a buscar el teléfono para llamar al 911. Recuerdo haber escuchado al tipo gritando. Decía cosas que realmente me aterraban. Decía algo sobre la ouija, sobre el diablo y cómo éste le había ordenado que se matara. Decía que el diablo estaba dentro de la cabaña y que quería llevárselo al infierno con él. Mi padre lo mantuvo a raya durante probablemente unos 15 minutos hasta que aparecieron los policías. Al parecer, los oficiales lo conocían. El sujeto era un maldito enfermo con un historial criminal. Había sido liberado de la cárcel solo 2 semanas atrás. Era un jodido pirómano y lo habían encerrado por provocar varios incendios. Al enterarnos de todo eso, se nos heló la sangre. Adivinen dónde estaba parado el sujeto cuando mi madre lo vio desde la cocina. Justo al lado del tanque de gas. Esto es algo que no me gusta recordar. Es uno de los eventos más traumáticos de mi vida y que hasta el día de hoy no me deja dormir bien por las noches. Cuando estaba en la universidad, viví en un apartamento que tenía piscina comunitaria. Una calurosa noche de verano, un grupo de amigos y yo decidimos beber algunas cervezas y nadar un rato. Recuerdo que todos estábamos divirtiéndonos mucho, escuchando música y conversando. Un par de amigos estaban haciendo apuestas sobre lanzarse al agua de diferentes maneras. Todo ocurrió tan rápido. De pronto vi cómo uno de ellos corrió para saltar a la piscina, pero por alguna razón se acobardó y cambió de opinión en el último momento. Sus pies se deslizaron debajo de él sobre el cemento mojado y cayó. El chico se rompió el cuello en el borde de la piscina. No murió, pero nunca volvió a caminar. De hecho, perdió la movilidad prácticamente de todo su cuerpo, excepto por su cabeza. La vida te cambia en un segundo y, lamentablemente, yo fui testigo de cómo alguien, un chico de mi edad, en su plena juventud se arruinaba la vida para siempre. Esa para mí es la más real y la más aterradora historia que jamás he vivido. Esto ocurrió hace 1 año y medio, cuando me acababa de mudar a mi primer apartamento. Estaba regresando a mi apartamento mientras hablaba por teléfono con mi novio, y al llegar me senté sobre la cama mientras revisaba mi correo. Por accidente dejé caer el teléfono al suelo, y este cayó debajo de la cama, por lo que tuve que agacharme para alcanzarlo. Entonces vi algo que me llamó la atención, y al mismo tiempo me llenó de terror. Me di cuenta de que había alguien debajo de mi cama. Mis ojos se abrieron y contuve las ganas de gritar. La persona debajo de mi cama estaba inmóvil, de espaldas a mí y en posición fetal, así que no pude ver su rostro en ese momento.
Él tampoco me vio a mí, así que tratando de ser racional y evitando que me invadiera el pánico por completo, levanté el teléfono y dije con tranquilidad: «Lo siento, se me cayó el teléfono, solo me daré una ducha y te llamaré». El baño estaba justo al lado de mi cama, así que entré apresuradamente, cerré la puerta en silencio y abrí la ducha. Después salí por la ventana hacia la calle. Mi apartamento estaba en un primer piso, afortunadamente. Así que estando afuera llamé a la policía. Me dijeron que esperara cerca, que me moviera hacia el otro lado de la calle y mirara si alguien salía del edificio. Me coloqué al otro lado de la calle como me dijeron, escondiéndome detrás de un auto mientras miraba la ventana del baño abierta y vigilaba la puerta de entrada. Momentos después la policía llegó y les di mis llaves. Los oficiales salieron con el sujeto esposado. Era un tipo de aspecto muy extraño y parecía estar drogado o muy cansado. Sus ojos parecían perdidos, pero no trató de escapar ni opuso resistencia. El policía que estaba a mi lado me consoló, mientras los otros oficiales registraban mi apartamento, y yo solo seguía temblando y llorando. Lo peor de todo fue cuando los oficiales me explicaron que encontraron al hombre parado afuera de la puerta de mi baño, con uno de mis cuchillos de cocina en su mano, esperando a que yo saliera de la ducha. Cuando era niño me encantaba levantar el teléfono de la casa cada vez que sonaba. Un día, cuando tenía 6 o 7 años, cogí el teléfono y había un hombre en el otro extremo. Nuestra conversación fue más o menos así. ¿Hola? Hola, ¿están tus padres allí? Sí están. Empecé a caminar para darle el teléfono a mi madre, cuando el hombre dijo: Está bien, te llamaré más tarde. Y luego abruptamente colgó. No pensé nada hasta años después, cuando me di cuenta de lo extraño que había sido eso. Nunca me devolvió la llamada que yo sepa, y aún me pregunto quién era y cuáles eran sus intenciones.